Las bases naturales. En este video estudiaremos las características físicas y naturales de nuestro planeta. Además, los problemas ambientales derivados de la utilización de los recursos naturales y el rol que asumen los estados nacionales en estas problemáticas. La formación del relieve. A lo largo de la historia, muchas teorías han intentado explicar la formación del relieve en el planeta. Las teorías que en la actualidad tienen mayor aceptación en la comunidad científica son la teoría de la deriva continental y la teoría de la tectónica de placas. A partir del estudio de ambas teorías se pueden comprender mejor el origen y las características de todos los relieves que existen en la superficie del planeta. La deriva continental. Alfred Wegener comenzó a estudiar el posible movimiento de los continentes. Llegó a la conclusión de que los continentes habían estado unidos. A ese gran continente, formado por la unión de todos los continentes que hoy conocemos, Wegener lo llamó Pangea. La teoría de la tectónica de placas, los geólogos lograron explicar que la capa más superficial de la Tierra, denominada litosfera, no es homogénea, sino que está dividida en grandes bloques unidos. Existen en el planeta tres tipos de placas. Las placas continentales, terrenos emergidos, las placas oceánicas, la superficie cubierta por océano, y las placas mixtas, superficies emergidas como sumergidas. Las principales formas del relieve de nuestro planeta se formaron como consecuencia de dos tipos de procesos vinculados al movimiento de las placas tectónicas: proceso de subducción y proceso de expansión. Los relieves en la Tierra. A pesar de que vivimos en un planeta cuya superficie es mayoritariamente líquida, nos interesa particularmente la porción de tierras emergidas, porque es allí donde se desarrollan casi todas las actividades humanas. Variedad de formas emergidas. Las formas de relieve de los continentes poseen características diferenciadas y responden a procesos que muchas veces tienen un origen distinto: las montañas, las llanuras, las mesetas. Los relieves sumergidos de la Tierra. Si bien los océanos se encuentran sobre la corteza oceánica, existe una porción de la corteza continental que también está sumergida. Esta porción, que por lo general va desde las costas hasta los 200 metros de profundidad aproximadamente, se llama plataforma continental o submarina, y sobre ella también se asientan océanos y mares. Los relieves de la plataforma continental van descendiendo a medida que se alejan de la costa. El clima mundial. Conocer el clima del planeta y sus variaciones permite abordar de manera precisa las características ambientales de cada uno de los rincones de la Tierra y comprender cómo y por qué se desarrollan diversas actividades económicas en las distintas regiones. Los elementos que componen el clima son la temperatura, que está directamente relacionada con la actividad del Sol. Puede medirse en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Precipitaciones. Se pueden presentar como lluvia, granizo, nieve y rocío. Presión atmosférica. Se define como el peso del aire. Los factores climáticos. Los principales factores que modifican los elementos del clima, sobre todo la temperatura, son la latitud y la altitud. La latitud. Cuanto mayor es la distancia al ecuador, más baja es la temperatura. Y la altitud, a medida que aumenta la altura del terreno, la temperatura desciende aproximadamente 1 grado centígrado cada 180 metros. Los biomas del mundo. Los biomas son los conjuntos de flora y fauna que se desarrollan en un lugar de acuerdo con el clima que éste posee. La adaptación de los seres vivos a ese lugar determinado depende principalmente de sus condiciones climáticas, pero también de las características del suelo, etc. El lugar en el que cada especie encuentra estas condiciones óptimas para la vida se denomina hábitat. Los biomas de clima cálidos y templados. Los biomas de clima cálido son selva, sabana, desierto de clima cálido. Los biomas del clima templado: pastizal, bosque caducifolio, matorral mediterráneo y desierto de clima templado. Biomas del clima frío: bosques de coníferas, tundra, prados de altura. ¿Cómo vas a ponerte?
Los recursos naturales. Los elementos que los seres humanos toman de la naturaleza y transforman con su trabajo para satisfacer sus necesidades se denominan recursos naturales. Algunos de estos recursos naturales existen en abundancia, pero otros son muy escasos y a la vez necesarios, por lo que su apropiación y explotación suelen ocasionar dificultades y hasta conflictos armados entre los países. La clasificación de los recursos naturales. Los recursos pueden clasificarse en función del tiempo que tardan en crearse o regenerarse. Los recursos naturales no renovables son aquellos elementos de la naturaleza que se forman muy lentamente. Los recursos renovables son aquellos que se renuevan rápidamente. Los recursos perpetuos. Los recursos perpetuos y ciclos de energía se consideran permanentes en la Tierra, como por ejemplo el viento. Los recursos energéticos. La distribución de los recursos energéticos en el subsuelo del planeta y su apropiación y explotación son un importante tema de estudio para la geografía. La disputa entre los países por las fuentes de petróleo, el gas natural y el carbón ha sido la causa de serios conflictos. La distribución de los recursos energéticos. Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo en el mundo. La actividad de explotación del petróleo produce ganancias millonarias, sin embargo, estas ganancias solo benefician a un sector muy minoritario, mientras la mayoría de los habitantes del país prácticamente no recibe ningún beneficio. Detrás de Arabia Saudita están Irán, Rusia, Venezuela y los Emiratos Árabes. Estos países, además de ser los mayores productores, son también los principales abastecedores de petróleo para el resto de los países del mundo. Sus compradores son los Estados Unidos y la mayoría de las potencias europeas.